Ahora sí, no estén hablando, por favor. Entonces, en esto de las aplicaciones, independientemente de la gravedad de una lesión, de una úlcera, de una herida, siempre usamos agua y jabón. Desde luego, aquí viene la pregunta: ¿uso agua o uso solución salina? Vamos enfocados a la aplicación de lo que nos enseña en el próximo. Esto es lo único. Entonces, la experiencia ha enseñado que cuando se usa solución salina, al final o al principio, pues la idea es la tonicidad, la presión osmótica. Entonces, una solución salina que le llamamos fisiológica está al 0.9%. Y se ha observado que eso no genera cambios en las células. No hay digamos, en los eritrocitos, llamémosle, no hay crenación, no se colapsa, o una célula no se deshidrata, ni tampoco hay hipertonicidad, no hay un edema intracelular, no hay cambios osmóticos. Es un buen principio. Pero ¿cuál es la desventaja cuando usamos la solución salina en un lavado de una herida? La desventaja es que cuando la usamos y se llega a evaporar el líquido, me deja cristales de cloruro de sodio. Y esto hace que se irrite la piel. ¿Sí? Entonces, la alternativa que uno ha usado es el agua destilada, estéril, y de preferencia la inyectable. La botella de 1 litro cuesta alrededor de 48 pesos. ¿Sí? Bueno, pues tendrá que pagar el paciente porque no pueden financiar a todos los pacientes. Sin embargo, si yo aplicara a una persona agua inyectable, pues sí le genera un efecto hipotónico, porque entonces cuando yo pongo el agua no tiene sales, entonces el agua entra a la célula y la voy a alisar. El agua es hipotónica porque no tiene sales. Voy a generar una lisis. ¿Qué es lo que me pasa si yo uso solución glucosada para hidratar a un paciente? Voy a generar edema pulmonar y edema cerebral, sola, las 24 horas. La solución glucosada solo es para aportar energía, no para hidratar al paciente. Para hidratar al paciente se combina solución salina con solución glucosada. Eso lo van a ver en sus esquemas de quirúrgica. Bueno, sin embargo, en la experiencia, y esto ya se los he platicado como anécdota, en la limpieza de los catéteres centrales, cuando se canaliza la yugular, se usa para alimentación parenteral o se usa para la aplicación de la quimioterapia. ¿Sí? La experiencia con las enfermeras fue que se les irritaba la piel. Era el problema cotidiano. Y ya preguntándoles cómo hacían la curación de esta área, al final usaban la solución salina. Y les pregunté si usaban la solución inyectable. Pues la respuesta fue no. Y era inconveniente porque al estar irritada la piel se podían contaminar, de hecho se contaminaban con frecuencia. Entonces, cuando ya cambiamos la estrategia e hicimos el experimento de esto, entonces es muy sencillo que ustedes tomen agua de la llave, que tomen agua inyectable y tomen la solución salina. Y se resta, desde luego el agua de la llave les va a formar infinidad de cristales. Esta menos cristales, pero sí lo forma. Pero el agua inyectable
2 cristalitos. ¿Sí? Cuando se hace esta experiencia, yo les comenté a las enfermeras, bueno, pues lo que hay que hacer es el proyecto como tal. Sin embargo, ellas más audaces, pues para manejar a sus pacientes y viendo los problemas, que lavan a todos al final, le ponen su solución salina y luego algo inyectar. ¿Sí? Y al otro día pues me dicen, pues ya no hay proyecto, doctor. Yo pensé que lo habían comentado con autoridades y que no lo habían, pues no lo iban a autorizar el proyecto. Me dicen, no, es que ya no hay pacientes. Pues yo pelo los ojos, pues ¿qué les pasó? ¿Qué le hicieron? No, es que ya no hay pacientes porque todos ya no tienen irritación. Y esa fue la experiencia que hizo que cambiáramos de conducta. En lugar de usar solución salina, usamos agua inyectada. Conclusión, es buena, sí, claro, ¿sí? Es solución isotónica, pero deja cristales, y esos cristales se irritan la piel. Y cuando ahora ya hacemos las curaciones con agua inyectable, no hay irritación, y como consecuencia evoluciona mejor la piel en su cicatrización. ¿Sí? Entonces, yo se los dejo a su criterio, a que lo analicen, pero la experiencia en el hospital en catéteres de mucho cuidado, ¿sí? Que pues una función en la subclavia pues no es cualquier cosa, ¿sí? Y eso se evita que cuando se usa este tipo de funciones, porque se van a meter productos muy irritantes que requieren de un vaso grande. Entonces, el cuidado de esos catéteres es crucial, porque si no el paciente puede tener una septicemia y morir. ¿Sí? Primero bacteremia y luego septicemia. Bueno, yo les sugiero, es cuestión de que ahora ustedes hagan su experiencia. Ok. Vamos a una lesión, una cortada, una víscera, hasta una sutura. Cuando ya la herida fue suturada, los primeros días se deja, cuando se ha suturado una herida, pues lo primero es seque bien, ¿sí? O sea, si se suturó, pues no tocarla 1 o 2 días en lo que inicia el proceso de cicatrización, la acumulación de colágeno. Pero ya después, al menos sí una limpieza ligera, y es con agua inyectada. Pero vámonos a los casos extremos en las úlceras. Entonces, para tomar la enseñanza del neutrófilo, siempre es agua y jabón. ¿Sí? Y yo ya, con esa experiencia que hicimos en ese proyecto, nos va muy bien. Entonces, el jabón es una sustancia anfipática. Quiere decir que tiene una parte no polar y una parte polar, como lo hacen las sales biliares. El mecanismo de acción de un jabón es exactamente el mismo de las sales biliares. Las sales biliares actúan sobre las micelas. Entonces, las sales biliares también son anfipáticas, se meten entre los ácidos grasos, los triglicéridos. Uno ingiere grasa, ya sea de carne de res o de cerdo o aceites, forma micelas. Para que se pueda digerir bien por la lipasa, se requiere que los triglicéridos se separen, queden así separados, y entonces ya la lipasa los puede degradar sin tanto problema. Eso es para lo que sirven las sales biliares, para emulsificar las grasas y separarlas. Es el mismo principio de los jabones, exactamente el mismo principio. Es anfipático, y entonces se mete entre las grasas y desorganiza la membrana celular. Por eso es microbicida el jabón. ¿Sí? Hay de jabón a jabón, hay neutros, hay ácidos, hay alcalinos. Nosotros usamos el jabón neutro con la finalidad de que no lesionemos las demás células. Cuando hay una herida, hay células rotas.
hay tejido roto. Entonces hay que limpiar, hay que ayudarle al neutrófilo a limpiar la herida, quitar microorganismos, quitar detritus celulares, pedacitos de células. Entonces es lo primero que uno hace cuando va a hacer una curación. Y estoy planteándoles en una úlcera o hasta en un absceso también. Cada lesión tiene su forma de curar articular. Pero vámonos con una úlcera de primera instancia. Entonces aquí la enseñanza es agua y jabón primero. ¿Sí? Que el jabón mate las bacterias que más pueda. Si se trata de un absceso, cómprense su jeringa septo, es un jeringón, así tal cual, no estoy bromeando, la jeringa septo, y con una perilla, y le conectan al pivote un catéter de solución de venoclisis. ¿Sí? Lo pueden adaptar al pivote con un tubo de látex y les queda la manguerita. Y entonces, si se trata, por ejemplo, de un absceso mamario, introducen el catéter que está estéril, ¿sí? Y generan turbulencia. Eso se hace, abscesos de pared, abscesos mamarios, abscesos glúteos. No, aquí no es frecuente, pero también hay abscesos en extremidades, puede ser brazos o piernas. Entonces, esto es común en Chiapas, allá le llaman nacidos, que no es más que la picadura de un mosco que le infecta y le genera abscesos por debajo de la piel. Bueno, entonces esta estrategia de agua y jabón es buena, pero viene ahora el problema. Si yo lo tengo expuesto, difícilmente voy a tener anaerobios. Pero sí ocurre, sobre todo en la gangrena húmeda. Los pacientes con diabetes, si yo no voy a hacer curaciones de sus úlceras, lo básico para que yo pueda avanzar es controlar su nivel de glucosa. Si el paciente no hace caso y no controla su glucosa, así le hagan las curaciones con todo lo que nos enseña el neutrófilo, no va a ser. Lo primero es controlar la glucosa. Después de esto, ahora sí, el compromiso con los familiares, con la dieta, el compromiso. Lógico, como les he dicho, en las úlceras por el diabético, que son las más cruentas, las más difíciles de manejar, pues entonces el paciente tiene un olor fétido en su herida. Cuando hay gangrena, es un olor putrefacto, nauseabundo. ¿Sí? Por eso las personas no se acercan al familiar, ni siquiera para darle los alimentos. A ese grado llega la adversión hacia el paciente. ¿Sí? Y es difícil, ¿no? O sea, imagínense los que hacen autopsias en medicina forense, que toman un cadáver ya de varios días en putrefacción y tienen que hacer la disección. ¿Sí? Entonces, es complicado. Bueno, si se trata de eliminar anaerobios, ya ustedes van a ir tomando sus criterios. En una placa simple, ustedes van a observar las partes radiolúcidas para saber si el gas que generan los anaerobios, el CO2, está ya invadiendo y diseccionando los tejidos. Tienen que valorar bien hasta dónde van a poder hacer las cosas. Si está localizado y tiene el gas, no sé, en el pie, pues entonces es muy fácil, le ponemos el agua oxigenada. Ayer veíamos la reacción. Esto por la catalasa me da agua más oxígeno que se libera. Lo estamos haciendo científicamente, no ahí se va. ¿Sí? Porque igual lo de tomar la decisión de usar agua estéril inyectable, pues tuvimos que hacer el experimento y tomar las fotos en el microscopio estereoscópico. Al tomar la decisión y al aplicarlo al paciente resultó formidable. Ok.
en abscesos, en sitios donde se esté pensando que hay anaerobios o que por placas se vean, se aplica el peróxido de hidrógeno. Es más, como rutina en cualquier herida, les va a ir muy bien si aplican su peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Y eso se vende tan fácil en las farmacias y no es caro. Todo esto no es caro. ¿Sí? Por ejemplo, este jabón neutro, pues sí, es para apapachar al paciente porque es neutro. ¿Sí? Pero si no lo tienen, perdónenme la situación, pero y decir marcas, pero este es de los mejores. Se pone la R cuando es una marca comercial. ¿Sí? Este lo usamos mucho en la pandemia y muy efectivo. ¿Sí? Y pues no estamos exentos de que vengan otras pandemias. Por eso les insisto que aprendan a integrar el conocimiento y a hacer el análisis de las cosas, pues como yo les doy las clases. ¿Sí? Y modestia aparte, dudo que muchos les den las clases así. Así deberíamos hacerlo todos. Y por eso hago escuela con ustedes. ¿Sí? De integrar. Pero bueno, este es muy efectivo. ¿Sí? Porque además de ser muy potente, lisa muy bien las bacterias, pero no mata anaerobios. Por lo tanto, el jabón está bien indicado. Quieren elegante, etcétera, en su jabón neutro. En el laboratorio usamos este a fuerza para lavarnos las manos después de trabajar con las cantamuevas. Y no solo esas, hemos trabajado trypanosomas, hemos trabajado nailerias también, y aquí estamos. ¿Sí? Son patógenos fuertes. Ok, ya tengo entonces mi análisis. Si yo tengo un absceso mamario, ya lavé con agua y jabón, y ahora voy a oxigenar. Tengo aquí la mama, y entonces aquí introduzco mi catéter, y por turbulencia lavo perfectamente esto. Cuando se enfrenten a un absceso de pared y no se encuentren lejos de servicios médicos especializados, antes de hacer sus lavados, y si es de pared, para saber si no se va a peritoneo esto, o está comunicado con el peritoneo ya, entonces lo que hay que hacer, la cavidad abdominal más bien, es aplicar un poquito de solución salina. Si la solución salina que introducen es la misma que obtienen, no está perforado. Y hay que hacer la curación como les estoy diciendo. Pero si está comunicado, fácilmente se da uno cuenta porque el paciente va a tener irritación peritoneal. Y su abdomen se le llama abdomen en madera. Le duele mucho, lo palpan y se resiste, como si estuvieran palpando madera, por la irritación peritoneal. Y el paciente luego lo tocan y reacciona. Entonces, cuando es absceso glúteo, cuando es absceso mamario, no hay tanto problema. ¿Sí? Ahí sí vamos directo, agua, jabón y luego su peróxido de hidrógeno. Vuelvo a insistir aquí, si ustedes quieren hacer un tratamiento, una curación más efectiva, enjuagan perfectamente el agua oxigenada. No se les olvide esto, agua oxigenada más cloro me da ácido clorhídrico. Les digo para que no vayan a tener malas experiencias. Van a quemar al paciente, entre comillas, porque ya les platicaba yo preparo esto, hago mi combinación y cuando le pongo el chorro por ciento, que es tener, no sé, unos 5 litros de agua, unos 20 mililitros de cloro, de cloro, y con la misma mano mezclo. Y no se queman, de hecho uso el ácido clorhídrico directo en el agua, aquí. Lo más que llega uno a sentir es una ligera picazón, lo único que llega uno a sentir. No lo hago con el sulfúrico, no lo hago con el nítrico, eso sí les tengo mucho respeto. Eso sí empiezan a quemar inmediatamente. Bueno,
quito bien el agua oxigenada con agua inyectable. Aquí no hay que escatimar en grasas. Lo tiene que pagar el paciente si quiere. A menos que ustedes tengan mucha lana para financiar a todos los pacientes. ¿Sí? Pero ese es el asunto que cuesta, esto cuesta. Entonces, ya que lavaron bien con agua, en estos abscesos, si ustedes quieren acelerar el efecto microbicida, el cloro al 3%. ¿Sí? Un absceso mamario, un absceso glúteo, una úlcera de pie de diabético que les llega de primera vez con olor putrefacto, ahí ni siquiera lo hago al 3%. Directo. Hay neuropatía. ¿Sí? Hay neuropatía, no le duele, no siente, no va a protestar. Cuando ya empieza a protestar, ya le cambian al diluido. ¿Sí? Cuando ya empieza a protestar es porque ya la sensibilidad del tejido se está recuperando. ¿Sí? Entonces, si ya protesta el paciente, pues ya le bajan a esto. Pero generalmente el concentrado se usa 1 o 2 veces los primeros días hasta que se elimina la infección. Lógico, ustedes también como científicos médicos tienen que decidir, ya no hay infección, pues ya suspendo esto. No tengo necesidad de usarlo ya, porque el cloro genera oxidación de proteínas, de lípidos, de ácidos nucleicos y de carbohidratos. Es terrible, el efecto es terrible, pero es el mejor microbicida. Se van a sorprender cuando se empiecen a aplicar. Ahora, en una herida ustedes se lastiman, preparan un recipiente con agua, si no tienen estéril y todo, pues agua de garrafón, le echan un chorrito de cloro, lo mezclan bien y con eso se limpia la herida. ¿Qué isodine, qué furacin, qué tanta cosa? Ya que enjuagaron, ya que pusieron su agua inyectable, la solución al 3%, insisto, esto los odontólogos lo han usado por muchísimos años para el enjuague bucal. Por eso difícilmente cuando trabajan en la boca, difícilmente se infecta. Porque al final nos pide que nos enjuaguemos con cloro al 3%. ¿Sí? En la pandemia esto lo fuimos los promotores. Todavía en Face decíamos, vamos a terminar moteados, pero vivos. Y así fue. Y así fue. Entonces, puedo lavarle después con cloro al 3%, enjuagar perfectamente bien en mis abscesos y ya luego puedo usar la rifocina, la rifampicina, ya sea en ampolletas o en spray. Si lo voy a usar en un absceso mamario, uso este antibiótico. Esto no exenta que ustedes tengan bien tratamiento sistémico. ¿Sí? Esto no lo exenta. Tienen que cubrir lo local y tienen que cubrir lo sistémico. Uno de los antibióticos que nos ha funcionado bien tanto en la pandemia como en esto ha sido el SINAP. El SINAP es una cefalosporina, es una cefotaxima, y funciona perfectamente, sobre todo en lugares donde ya se han usado muchos antibióticos. Cubrimos con SINAP, cubrimos con metronidazol. El metronidazol no solo le pega a las amibas, ya les he explicado que por los grupos fibrólicos, los radicales libres, le pega a los virus envueltos, pero también le pega a anaerobios. Pueden usar antibióticos para anaerobios, también es válido, pero el mecanismo de acción es diferente. ¿Sí? Es diferente. Pero pueden cubrir a su paciente la clindamicina para anaerobios. Entonces la clindamicina es muy
tomar anaerobios, pero cúbranla con metronidazol. Insisto, la manera de cómo hacer curaciones depende de las condiciones del paciente. Si a ustedes ya les llega con toda la pierna, con momificación, tiene la úlcera, pero tienen zonas de momificación. Las momificaciones son zonas secas. Busquen arena seca y verán las imágenes tan impactantes. Y es importante que le hable directo al paciente. Si yo le hago la curación de esto, lo más seguro es que pierda dedos. Y háblenle claro, porque si no les va a cobrar el dedo. Los va a querer demandar cuando ya llegó momificado y con un pequeño movimiento se le van a caer. O sea, no podemos, ahí sí ya llegan nuestros límites en la química y todo esto. Algo momificado no lo podemos responder. Tendríamos que empezar a hacer investigaciones serias sobre la regeneración de tejidos. Empezar a estudiar las salamandras y las planarias y todos estos organismos que regeneran extremidades. Es imposible. Entonces hablen claro con el paciente. Si de entrada ven que ya hay aterosclerosis, hay gas y ya le llega aquí, ni se metan, mándenlo a amputar. Ya, como dicen los traumatólogos, mochilas, no hay de ¿sí? Hay que hacerlo, pero tienen que valorar bien al paciente. Entonces, si pueden resolverlo, háganlo. ¿Sí? Bueno, entonces, es agua y jabón. Pueden usar Furacin, pueden usarlo, o sea, no hay problema. O sea, entre más protección le den a su paciente, mejor. Agua y jabón, y antes de su agua oxigenada le ponen Furacin. Es muy socorrido esto en los hospitales. ¿Sí? Bueno, ya de ahí de enjuagan con agua inyectable. Van a enfrentarse a problemas. Esto que les comento en los hospitales no se hace, porque tienen otra forma de verlo. ¿Sí? Como les digo, yo me enfrenté a muchas cosas, como tenía que ver con todos los residentes, con enfermeras, con fisioterapia o los que hacen radioterapia, quimioterapia, coordinando todos estos cursos, y yo era el que manejaba las tesis. Me enfrenté a muchos problemas científicos. Y entonces hacíamos cosas y me daba cuenta de cosas que hacían en el hospital que eran incorrectas, pero que ya es tradición. Entonces, cuando uno se dedica a investigación, cambiamos la forma de pensar tradicional y resolvemos problemas. ¿Sí? Bueno, ok, entonces su Furacin, su agua oxigenada, su agua nuevamente, su solución de cloro 3%, agua nuevamente, rifampicina y se acabó el asunto. Cuando ustedes usen esto, van a ver que se acorta el tiempo de cicatrización y de infección. ¿Bien? Yo ya lo uso por costumbre esto. Y me evito de estarme curando diario, me evito de estarme poniendo ahí mi Furacin, que la gasita, y créeme que hago cosas manuales y de riesgo, ¿no? Y yo, claro, si lo veo que está muy contaminado con lo que me corté, va el cloro directo y aguanto los 30 segundos que son los críticos, pero pasando eso, me enjuago a veces hasta solo con agua de garrafón y enfrento bordes y se acabó el problema. ¿Sí? Y se cicatriza sin tanto rollo. Y no hay material purulento. Sí, membrero sistémico, definitivo. Si ustedes ponen metronidazol, SINAR más claritromicina, ya tienen el tratamiento para su COVID. ¿Sí? Su aspirina, desde luego, su dexametasona, pero no estamos con problemas de que se mueren por la COVID. Ya ni siquiera les pido hidroxicloroquina. Funciona perfecto y sobre todo en niños nos ha funcionado mucho. Abusados. Ya después van a caerse con un porcentaje de lo que cobren, ¿eh? Eso sí. Pero el cloro que usa es
O sea, naturales. Pero ese lo encontramos al 5%. Tú lo ideal es 3% si lo empiezas a usar. ¿Sí? Quieres irte con criterio. Pero si tienes úlceras o gangrenas, va directo. Tienes que debridar. Si tú no debridas, no va a ser magia cloro para llegar hasta donde están los microorganismos. Acuérdense de los biofilms también. ¿Sí? Aquí ya entran otras cosas. Para los biofilms, usamos un producto, que lo encuentran en internet. ¿Sí? Este tiene ácido salicílico, es un extracto de una planta y tiene ácido salicílico. Quita bien los biofilms y además es un regenerador tisular. Acorta más o menos el tiempo de cicatrización en 6 días. La mayoría de las plantas, entre ellas las butlejas, tienen antioxidantes, tienen flavonoides, tienen feniletanoides, tienen ácido salicílico y muchas cosas más. Y entre todos estos, sobre todo el vascócido, está demostrado que es regenerador tisular. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo está en internet. Está el quitosan también, está el fibrasa, está el madicasol. Este les cuesta como 350, 400 pesos. El fibrasa les cuesta como 1,300. No lo he checado últimamente, vean el Mercado Libre, pero el fibrasa, el madicasol debe estar por los 1,500 pesos. Y yo lo usaba mucho en el internado con los pacientes, era muy lento. Era muy lento con fibrasa y con madicasol. ¿Sí? Pero bueno, aquí depende primero que ustedes quiten el estímulo que está destruyendo el tejido. Cuando ustedes ya controlan la infección, ya están del otro lado. Ya están del otro lado. ¿Sí? Porque ya nada más es tiempo de recuperación. No es lo mismo reparación del tejido en un niño, un joven, adultos mayores, se va reduciendo la capacidad de cicatrización, pero aún así no tienen problemas mientras cuiden su tejido. ¿Sí? Si es una herida quirúrgica y la suturaron, hasta en problemas de chalación, ¿sí? Ya que se funcionó en piel, no en ojo, en piel aquí en los párpados. Igual, se le pone, está generando secreción continuamente a pesar de antibiótico-terapia, a pesar de pomadas que luego dan los oftalmólogos con sulfas o con neomicina, con cloramfenicol, etc. Ustedes con esta cosa lo limpian 2 días y se mataron los bichos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando con esto? Ya quienes hayan visto los videos que les mandé de las grandes farmacéuticas, grandes consorcios, van a ver la corrupción que hay y van a ver los precios estratosféricos con los fármacos. Por eso les he insistido y les voy a seguir insistiendo, no lo difundan. Que sea nuestro secreto, como era su secreto para los odontólogos. Porque, no por miedo no le tengo, o sea, me parece lo usamos para las amigas. Sí. ¿Sí? Pero, si lo van a difundir, se va a subir el precio. Eso es lo que hace la industria farmacéutica. Pues hay quienes incursionamos en negocios y queremos ganar y ganamos. Sí, pero que no sea tan deshumanizado el asunto, ¿no? Hay que ganarle, pero no como lo hace la industria farmacéutica, que le vale ya la vida humana, el ser humano, lo que quieren es dinero. Lo vivimos en la pandemia, de verdad. Quiero convencerlos de eso. La hidroxicloroquina estaba en 350 pesos y sin receta.
Todavía me acuerdo de experiencia, llegaba con fiebre febrícula allá a la farmacia a comprar esta cosa. Y sí, o sea, sí me la vendieron, ¿no? Pero hoy en día está casi 1,000 pesos y con receta. Y se han super elevado los precios. Ya otro ejemplo que les he dicho, la insulina Lantus, esta está ahorita como en 2,200 más o menos. Estaba en 650 el frasquito vial de 10 mililitros. Sí o no, la industria farmacéutica se pasa. Veo que en las farmacias ya se empieza a agotar la aspirina Protec, ya se ha difundido. Pero tan fácil, cómprese la aspirina de 500 miligramos, la parte del encuadro y ya tiene su dosis. Bueno, la aspirina le funciona a las plantas, es una hormona, es acetil salicílico. Las plantas usan ácido salicílico. Nada más tiene el grupo acetilo, pero esto estimula el crecimiento de las plantas. Y aparte sus minerales y todo lo demás, ¿no? Pero ahí resuelven muchos problemas. Entonces, si no hacen caso, pues vamos a seguir teniendo infartos, muerte súbita. ¿Sí? Entonces, allá ustedes, si no quieren pensar. ¿Y el cloro también le puede pegar a las micobacterias? Sí, porque te oxida todo. ¿Sí? Todavía en el laboratorio, Ricardo, que hizo servicio social conmigo, investigación, le digo, es que le pega todo, y no me creyó, y agarró la cajita de las acantamuevas y de los quistes, y ya les puso el cloro. Ya llega todavía emocionado el otro día, doctor, las deshace, pues te lo estoy diciendo sin vergüenza. Pues sí, se lo estoy diciendo, no me creyó, qué bueno, buen científico, no hay que creerse todo, que es lo que yo les digo a ustedes. Yo les planteo cosas que les va a dejar ganar dinero, les va a ayudar a muchos de sus pacientes. Ya dependerá si me creen o no. Ustedes investiguen mecanismos de acción. Mecanismos de acción, con eso tiene una respuesta científica. ¿Sí? A mí me encanta la química bioinorgánica porque me da respuestas en la medicina. No solo para que se me quede bien, sino además para que yo quede satisfecho de los mecanismos de acción. Si no es así, no me convence, abusados con estos métodos. Bueno, entonces este es uno de los casos extremos de los abscesos. ¿Okay? Solo es directo cuando tienen que controlar la gangrena. Y eso, que sea una gangrena que se pueda manejar. Si ya tiene, les digo, gas, si ya tiene placas ateroscleróticas embolizando la arteria principal, puede ser la poplitea, puede ser la arteria posterior, la arteria anterior, la peria, pues entonces ya tomé la decisión de canalizarlo para que lo amputen. Se van a evitar problemas. Y hablarle claro al paciente. Eso es bien importante. No quieran hacer maravillas con él, porque el paciente es terrible. ¿Sí? Más hoy en día que los pacientes sienten que saben mucho porque revisan en internet. ¿Sí? Sé que nosotros podemos ser pacientes, sé que también nuestros familiares pueden ser pacientes, pero acostúmbrense a pensar con esa expresión, no me gusta usarla, pero para que ustedes se cuiden del paciente. El paciente es un desgraciado mientras no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Porque va por su cédula, va por dinero y va por su libertad. Y no se toca el corazón. Ya no es el humanismo que antes teníamos, o todavía muchos lo tenemos. Ya somos especie en peligro de extinción. Ya todos quieren lana. Es bueno el dinero, sí, pero también hay que evitar. ¿Vale? Bueno. ¿Qué pasa si es una sutura solamente? Intervinieron a alguien. Tan sencillo. Aquí, por ejemplo, el mertiolate blanco es muy útil. Limpieza con el cloro al 3%. No se puede poner el cloro directo. Ahí sí sería una prueba. ¿Sí?
Y esto lo tenemos en casa. Digo, hasta uno va a un restaurante, pide un buen vino, le dan las copas y uno huele la copa, pues huele a huevo, a choquilla. Y así se oye, pues le vas a echar a perder el vino. Lávalo con agua, jabón, y luego ya le pones el cloro, lo enjuagas bien y ya no huele, se disfruta el vino. Pero te vas a echar un buen vino y luego oliendo ahí a choquilla, pues no. Entonces lo regresas, ¿no? Digo, en buen plan, no grosero. No se peleen con los meseros ni con los cocineros, ¿eh? Porque el plato luego lo escupen o le hacen cosas. No, hay que estar bien y pedirlo de buena manera y por favor, si se los echan encima les hacen groserías y ni se da uno cuenta. Entonces no, ya de por sí somos coprófagos en muchos de los alimentos, porque la gente no se lava las manos. De por sí somos coprófagos. ¿Sí? Dicen que la carne de cerdo con cisticercos es más sabrosa, el tomatillo. Lo mismo sucede en lugares que hacen muy rica la comida, pero tiene sus amibas, en la nueva histórica. Le da un sabor especial. Bueno, pero no. Ok. Entonces ya vimos en el caso de abscesos, estamos viendo cosas que el neutrófilo hace normalmente. Usa los radicales libres. Los radicales libres que estábamos viendo ayer, el superóxido, el singlete de oxígeno, el hidroxilo, el perhidroxilo, todos estos generan oxidación. Y la oxidación no solo es en lípidos, la oxidación es en proteínas, es en ácidos nucleicos y es en carbohidratos. Por eso deshace todos los tejidos. ¿Sí? Lo mismo el cloro, al ser un agente altamente oxidante por su electrón, actúa como un radical libre. De ahí fue el razonamiento, pues, que saqué. Así de camino, pues. Por esta parte y todas estas tonterías, fue la reducción. ¿Sí? Y es por eso que funciona perfectamente, porque funciona como un radical libre. Los radicales libres los genera el peróxido de hidrógeno. Ustedes me van a decir, oiga, es que hay bacterias que generan enzimas que degradan a los radicales libres. Sí, pero hasta ahorita no hay ninguna que degrade. Las bacterias son extraordinarias, los hongos son extraordinarios. ¿Sí? Hay bacterias que degradan los desechos en el mar, por ejemplo, de aceite o petróleo, queroseno. Sí, hay bacterias que viven hasta en los extremófilos. Pero el cloro, afortunadamente, sí es microbicida. Tal vez no mate o no degrade totalmente a la quitina, que cubre esporas, quistes. ¿Sí? No los logramos degradar ahí. Entonces, ahí sí no nos va a servir mucho. Puede controlarlo. Eso sí, por ejemplo, las hifas que se están formando en los hongos todavía no tienen la protección por fuera de su membrana de la quitina. Y entonces sí puede bloquear el cloro la formación de hongos, pero los que ya están crecidos con quitina no los degrada, pero más o menos controla. ¿Sí? Esto lo hacemos sobre todo en los pacientes que llegan con su pie de diabético, pero unas uñas así, este grueso. Pequeños monstruos ahí que están con sus uñas. Entonces lo que se les indica es que cuando se estén bañando, se ponga el cloro directo en los pies y le esté cayendo el agua. Con eso se diluye. Pero con esto se controla, se adelgaza, no al 100%, pero con esto el paciente ya no se le entierran las uñas. Todo el problema empieza con los pacientes cuando la uña se le enterró, se le infecta. Y como no saben, pues ni siquiera se echa cloro directo.
Cualquiera que se le entierre una uña, ya que se la desentierre, póngase cloro directo, 30 segundos, se lava con agua corriente, ni se le infecta, se olvidan de si su lado de infección. En lugar de estar que su gasa, sus orines, su jabón, su furacin, su rifocina, todo el show, se lo van a evitar. Aunque no me crean, ya después que lo cobren, se pasan las 50%. ¿Sí? Cosas que la ciencia no lo explica. Si el neutrófilo lo usa y funciona, ¿por qué nosotros no usamos? ¿Sí se dan cuenta? Hay quienes usan vinagre, por ejemplo, para esto de los hongos. El vinagre no es otra cosa más que ácido acético diluido. Y los ácidos sí le pegan a la quitina. ¿Sí? Una vez se saca de onda con estas cosas. ¿Estás conmigo, Luis? Porque te veo muy atento a otras cosas ahí. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí? Ok. El ácido acético, les digo, es el vinagre. Y este se usa para degradar la quitina de los crustáceos para obtener el quitosán, que es un regenerador visual. ¿Sí? El quitosán, que ya se lo ven en cara. Regeneradores está, por ejemplo, otro, quitosán. Está el de fibroquel. El fibroquel es colágeno, polivinil, pirrolidona. ¿Sí? Y ese inhibe a la interleucina 10 y permite la reparación del tejido. En el hospital hay un doctor que lo usa mucho, hasta en procesos articulares, el doctor Resen, de cirujano plástico. De él aprendí lo del fibroquel. ¿Sí? Entonces, hay cosas que funcionan, pero que ustedes tienen que verlo. Vaya, es importante esto que lo hagan, porque son de las cosas que les va a servir mucho en su vida. No todas las heridas se manejan. Y solo el cloro directo cuando se trata de gangrena. Ya después, si quieren ser audaces como yo lo hago, pues ya cada quien. Me encanta lo que es frutales, siembro árboles frutales, cosecho y ando entre víboras y cosas así, pero soy feliz. ¿Sí? Si me lastimo con la herramienta y directo el cloro, me lavo y me olvido. ¿Sí? Pero eso es mi experiencia. Y uno, pues no es todo. En ciencia médica son los metanálisis. Pero ustedes, si en un momento dado se lastiman y están lejos de farmacias y lo único que tienen es eso, pónganse y verán que lo solucionan. Con algunos trabajadores ahí, con los clavos o heridas, ya ahí sí directo, ¿no? Lo hago tengo agua y jabón ahí, lo lavo y le pongo su cloro directo. Sí, refunfuña y grita, pero cada otro día ya anda trabajando sin problema. ¿Sí? Porque sí, o sea, pero cuando son casos inmediatos hay que resolver. Además, el cloro también oxida rápidamente la hemoglobina y eso facilita la formación de la hemostasia. Eso es otro de los datos. Al oxidar la hemoglobina, aglutina y favorece que el sangrado esté intenso. Entonces, bueno, mi enseñanza con ustedes es cloro al 3% y cloro concentrado solo en gangrena. ¿Sí? Y eso que se pueda curar. Ya decidanlo ustedes, porque esto no lo van a encontrar. ¿Vale? Nos vemos mañana. ¿Mañana tienen su examen? Sí. ¿Cuándo?